Les vamos a hablar acerca de la luxación glenumeral. Bueno, la luxación se define como una pérdida de las relaciones de las superficies articulares y este es el resultado a consecuencia de un traumatismo. Dentro de la ortopedia, este se considera como una urgencia debido a sus complicaciones, ya sean agudas o crónicas. La luxación glenumeral se ve afectada principalmente a los hombres entre la edad de 21 y 40 años. En los eventos donde más ocurre las luxaciones son en accidentes de tránsito, en los deportes o por algunas caídas. Esta luxación es la más frecuente de todas las luxaciones y aproximadamente es en el 50% total, pues de todas estas. Su fisiopatología, existen dos elementos estabilizadores, estáticos y dinámicos. En los elementos estabilizadores estáticos nos dice que las superficies articulares de la cabeza humeral y de la cavidad glenoidea. Aquí puede existir una displasia o una malformación de estas estructuras. El segundo es el labrum glenoideo. Aquí se insertan los ligamentos glenumerales. La desinserción de la mitad anteroinferior de esa estructura se le llama lesión de Pankhurst. Y el tercero es la cápsula y ligamentos. Aquí se encuentran los ligamentos coracohumeral, glenohumeral, inferior, superior y medio. Estos se encargan de controlar los movimientos excesivos de la traslación de la articulación y pueden llegar a romperse tras una luxación. Y los elementos estabilizadores dinámicos están el manguito de los rotadores, que este actúa como un estabilizador y este hace que descienda la cabeza del húmero durante la separación del brazo. También cuando hay una lesión o una luxación, hace que los ligamentos hagan un mayor esfuerzo. Y el siguiente es el tendón largo del bíceps, que este evita la traslación superior y anterior de la cabeza del húmero durante una aducción o una rotación externa. Su fenomenología y prevalencia. Los datos se sacaron de un artículo donde se realizó un estudio acerca de la prevalencia de la luxación en un periodo determinado. Para esta investigación se revisaron historias clínicas de un total de 10.377 pacientes, donde el 9%, que son 908 pacientes, dieron un resultado positivo a luxación de hombro, mientras que el resto, pues no. De ese total de 908 pacientes, se identificó que el 90.9%, que es 825 pacientes, eran hombres, mientras que el restante de 83 pacientes con 9.1% eran mujeres. Entre las edades más afectadas, tanto de hombres como de mujeres, fue entre los 30 y 39 años de edad, con una prevalencia del 28% de los casos, que es igual a 253. Mientras que la menor prevalencia es entre los 10 y 19 años, con un 3%, o sea, el 27%, el 27 de los casos. El mecanismo de lesión, ya que la articulación del hombro se trata de una enartrosis, donde la cabeza es más grande y más redondeada que la cavidad articular, pues está más propensa a que se produzca una luxación más fácilmente. Se divide en tres: la luxación anterior, la posterior y la inferior. En la luxación anterior, en el mecanismo de lesión suele ser por un golpe en una extremidad abducida, rotada externamente y extendida. También puede ocurrir con fuerza,
con fuerza sobre el húmero posterior o al caer sobre el brazo extendido. La luxación posterior, su mecanismo de lesión, esta es causada por un golpe en el hombro anterior y una carga axial del brazo aducido y rotado internamente. También puede ser en resultado de contracciones musculares violentas como lo son las convulsiones. La luxación inferior generalmente es causada por una hiperabducción o una carga axial con el brazo abducido. La clínica de la lesión tenemos los siguientes síntomas y signos, donde se puede presentar un dolor muy intenso y falta de movilidad tanto en el brazo o en el hombro. Hay inflamación localizada y en ocasiones se puede llegar a apreciar hematomas. En algunos casos se aprecia a simple vista como el brazo parece que está por fuera de su sitio normal, donde tiene que estar. También se pueden sentir entumecimiento del brazo o la mano afectada. La clasificación, hay 3 tipos de luxación, la anterior, la posterior y las inferiores, esto con respecto a la dirección del desplazamiento de la cabeza humeral. La luxación anterior es la más común y representa el 97% total de todas las luxaciones del hombro. Las luxaciones posteriores representan de entre el 2% y el 4% de las luxaciones, mientras que las luxaciones inferiores, que también son conocidas como directa, son menos frecuentes con menos del 1%. En pruebas funcionales existe la prueba de compresión y deslizamiento. Su objetivo es valorar el grado y el sentido de una probable inestabilidad glenohumeral. Su hallazgo positivo es el desplazamiento excesivo de la cabeza humeral, cuyo sentido determina el carácter de la inestabilidad. La segunda prueba es la prueba del surco, que también pone en manifiesto una inestabilidad glenohumeral inferior. Su hallazgo positivo es tanto el examinador como el examinado pueden percibir la subluxación de la cabeza humeral respecto a la glenoide y la aparición de un surco entre el acromion y la cabeza humeral, indicativo de la inestabilidad inferior. La prueba de aprehensión identifica una inestabilidad glenohumeral anterior. Su hallazgo positivo es la reacción de aprehensión normalmente dolorosa y resistencia al deslizamiento humeral anterior. La prueba de recolocación es para confirmar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Su hallazgo positivo desaparece la reacción de aprehensión y disminuye el dolor y aumenta la amplitud pasiva de la rotación externa. En la prueba de Rowe, el objetivo es evidenciar una inestabilidad glenohumeral anterior. Su hallazgo positivo es la aprehensión y o dolor que indica la inestabilidad anterior. La prueba de aprehensión posterior. Su objetivo es poner en manifiesto una inestabilidad glenohumeral posterior. Su hallazgo positivo es la reacción de aprehensión, normalmente dolorosa, y resistencia al deslizamiento humeral anterior. La prueba de empuje de tracción. Su objetivo es poner de manifiesto una inestabilidad glenohumeral posterior. Y su hallazgo positivo es la aparición de dolor o aprehensión. Los estudios de imagen que se realizan en una luxación glenohumeral es la radiografía anteroposterior. El diagnóstico diferencial es la luxación, subluxación, lesión del manguito rotador, hombro congelado, esguince, distensión de la cápsula articular o ruptura de la cápsula y elongación del ligamentosa. Estas se pueden comparar a la luxación por los síntomas, que es el entumecimiento, hormigueo, hematoma, edemas, problemas de movilidad articular y pues la articulación visualmente fuera de lugar en luxación y subluxación. El diagnóstico conclusivo. Determinamos que es una luxación gracias a la
imagenología que se realiza, que es una radiografía anteroposterior, y las pruebas o hallazgos positivos. Las intervenciones quirúrgicas. El tratamiento conservador es la revisión literaria, establece que existe un nuevo método de reducción de las luxaciones glenumerales anteriores, la técnica de Prakash. La técnica presenta una buena efectividad, rapidez y de uso fácil, sin que haya complicaciones a posterior. La técnica Prakash es uno de los métodos que se debe usar como principal antes de emplear los comunes por su nivel de eficiencia. Sin embargo, es necesario hacer hincapié que se necesita más investigaciones controladas. En intervención quirúrgica se realiza una artroscopía. Es normal que su hombro esté inflamado o hinchado después de la cirugía. Esta hinchazón e inflamación deberían disminuir en los primeros días. Colocar hielo en el hombro después de la cirugía es una buena forma de aliviar el dolor, siempre y cuando no se moje la incisión. Para obtener mejores resultados, hay que aplicar el hielo en el hombro en pequeños incrementos a lo largo del día durante la primera o segunda semana después de la cirugía. Y en la mayoría de los casos, su brazo se colocará un cabestrillo inmediatamente después de la cirugía para comenzar a limitar la movilidad del hombro mientras sana. En fisioterapia basada en evidencia, el tratamiento en fase 1 es la técnica de Milch. En esta técnica le pediremos al paciente que se sitúe en la posición de cúbito supino. El médico va a sostener el brazo del paciente por la muñeca haciendo una abducción hacia arriba hasta llegar a los 90 grados y rotándolo externamente para posteriormente empujar la cabeza del húmero en dirección superior y lateral para colocarlo en su posición. Hay otra técnica, la de tracción y contracción. En fase 2, la inmovilización se va a depender si en el primer episodio de la luxación la persona sufre o por el contrario es un episodio recidivante. En el primer episodio, en este caso, se procederá con la inmovilización del cabestrillo de Gilchrist durante 4 semanas. Posteriormente se iniciará la rehabilitación funcional encaminada a la movilidad y la tonificación muscular con restricción de la rotación externa durante 4 semanas y pues las otras 3 y 4 semanas con ejercicios activos. Durante la fase aguda se inmovilizará con cabestrillo para disminuir el dolor, aproximadamente 1 semana, y en caso de ser laboral, se recomienda un tratamiento quirúrgico definitivo. Si no lo es, será remitido al Servicio Público de Salud. En tratamiento conservador, tras un periodo de inmovilización en torno a las 4 semanas, la primera tendrá una duración de en torno de 3 a 4 semanas y tendrá como objetivo inicial la movilidad pasiva para pasar posteriormente a la movilidad activa y elasticidad de la articulación. Es recomendable la termoterapia de manera previa a la crioterapia. Además, se deberá intercalar el tratamiento de electroterapia de manera previa a la crioterapia. Además, se deberá intercalar el tratamiento de electroterapia excitomotora y analgésica. La segunda fase comienza a partir de la 5ª semana aproximadamente y en esta se van a añadir rotaciones glenumerales, inicialmente de forma pasiva para posteriormente seguir con activas, y ejercicios activos resistidos de cintura escapular. En tratamiento quirúrgico, actualmente la técnica más utilizada, como ya lo mencionaba, es la artroscopía, que tiene un éxito en el 90% de los casos y además es mucho menos agresiva que la convencional. Esta presenta ventajas: una corta estancia hospitalaria, cicatrices pequeñas y poco visibles, menor dolor posoperatorio y una pronta recuperación e incorporación a la vida laboral y personal del paciente. Estos son algunos de los ejercicios: la sentadilla con empuje, plancha tumbada de lado, presión y movimiento de pelota, sujeción de mancuerna, flexiones en pared, rotación externa e interna con banda elástica, deslizamientos sobre pared y movimientos con mancuerna.
A continuación, les hablaremos sobre las luxaciones glenumerales. En descripción, es que en la luxación glenumeral, la cabeza humeral se desplaza de forma excesiva y sintomática, pero no se separa por completo de la glenoides. La subluxación glenumeral es una condición que afecta la articulación del hombro, caracterizada por el desplazamiento parcial de la cabeza del húmero fuera de la cavidad glenoidea de la escápula. Esto puede ocurrir debido a traumatismos, desgastes o desequilibrios biomecánicos. En fisiopatología, esta condición puede ser el resultado de alteraciones en la integridad estructural, ya sea por hipereles- por hiperele- por hiperelasticidad de la cápsula, disfunción de los ligamentos glenumerales, ruptura del rodete, disfunción muscular o descoordinación del complejo glenumeral o escapulotorácico. Usualmente se presenta a raíz de un episodio traumático en el cual se ve afectado el hombro después de ser sometido a fuerzas externas que superan la resistencia de la articulación y sus tejidos colindantes. En fenomenología y prevalencia, el hombro es una estructura con mayor rango de movilidad del cuerpo, que irónicamente la vuelve más susceptible a luxarse o subluxarse. Se estima una tasa de prevalencia de 11.200 personas por 100, de 11.200 de 100.000 personas por año, con una prevalencia del 2% en la población general. El origen traumático es la principal causa del primer episodio de luxación y subluxación anterior del hombro, en el 95% de los casos, mientras que las posteriores son del 2 al 4% de todas las luxaciones y subluxaciones glenumerales. En mecanismos de lesión pueden ser por mecanismos traumáticos y atraumáticos. En cuestión de trauma, es el resultado de eventos lesivos agudos como luxaciones o subluxaciones secundarias, accidentes o caídas. Atraumática. Se desarrolla de manera progresiva debido a factores anatómicos, musculares o ligamentosos subyacentes. También puede ser por traumatismos directos o indirectos en el hombro, lesiones deportivas, especialmente en deportes de contacto, caídas sobre el hombro o el brazo extendido, desgastes articular degenerativos o anomalías anatómicas congénitas. Si la luxación es de origen traumático, ya sea por accidente automovilístico o un choque durante la actividad deportiva, la historia de la inestabilidad anterior tiene su inicio cuando el brazo está extendido, abducido y en rotación externa, a diferencia de cuando está en posterior, en la cual la extremidad está flexionada, aducida y en rotación interna. Clínica de la lesión. Signos y síntomas de la luxación glenumeral. Existe dolor persistente, percepción de inestabilidad o debilidad articular, fenómenos de clics o chasquidos durante el movimiento, incapacidad funcional para la ejecución de actividades diarias, edemas y hematomas, pérdida de la fuerza muscular y dificultad para abducir el brazo. Tenemos como clasificación la subluxación anterior, subluxación posterior y subluxación inferior. En la anterior, la cabeza del húmero se desplaza hacia adelante y existe dolor y debilidad en el hombro. En subluxación posterior, la cabeza del húmero se desplaza hacia atrás y existe dolor y rigidez en el hombro. En subluxación inferior, la cabeza del húmero se desplaza hacia abajo y se presenta debilidad en el hombro y brazo. Pruebas funcionales para subluxación glenumeral. Una de las pruebas es la prueba de aprehensión. Su objetivo es identificar una inestabilidad glenumeral anterior. El hallazgo positivo es la reacción de aprehensión, normalmente dolorosa, y resistencia o retinencia al deslizamiento humeral anterior. Otra prueba es la prueba de recolocación. Su objetivo es confirmar la presencia de la inestabilidad glenumeral anterior.
El hallazgo positivo desaparece la reacción de la aprehensión, disminuye el dolor y aumenta la amplitud pasiva de la rotación externa. Otra prueba es la prueba de cajón anterior. Su objetivo es valorar el grado de la inestabilidad o insuficiencia del hombro en el sentido anterior. El hallazgo positivo es excesivo desplazamiento anterior de la cabeza humeral que puede acompañarse o no del chasquido audible y opresión. Otra prueba es la de surco. Su objetivo es poner en manifiesto una inestabilidad glenohumeral inferior. El hallazgo positivo, tanto el examinador como el examinado pueden percibir la subluxación de la cabeza humeral respecto a la glenoide y la aparición del surco entre el acromion y la cabeza humeral, indicativo de inestabilidad inferior. Otra prueba es la de deslizamiento anterior. Su objetivo es detectar una posible rotura de la zona superior del labrum glenoideo. El hallazgo positivo es la aparición de dolor localizado en la cara anterior del hombro, que puede acompañarse o no del chasquido en esta zona. Otra prueba es la prueba de Rockwood, y su objetivo es evidenciar una inestabilidad anterior de la articulación glenohumeral. Y el hallazgo positivo es marcada reacción de la aprensión en los 90 grados de aducción asociada en dolor posterior. A 45 y 120 grados, el sujeto suele experimentar cierta incomodidad y malestar. Otra prueba es la de Ludington. Su objetivo es determinar si existe rotura del tendón de la porción larga y el bíceps braquial. Y su hallazgo positivo es la imposibilidad para palpar la porción larga del dicho músculo. Otra de las pruebas es luxación bicipital. Su objetivo es estudiar la estabilidad del tendón de la porción larga del bíceps braquial en el seno de la corredera bicipital. El hallazgo positivo es la entrada y la salida del tendón entre los movimientos de rotación, indican una rotura del ligamento humeral transverso y por lo tanto una luxación bicipital. Otra prueba es Biceps Lat Test. Su objetivo es valorar la integridad de la porción superior del labrum glenoideo. Su hallazgo positivo es si el grado de aprensión no varía, aumenta o bien la maniobra resulta dolorosa. Es orientativo de una lesión. Otra prueba es la de sacudida dolorosa. Su objetivo es valorar la integridad del labrum glenoideo posterior inferior. Su hallazgo positivo es una crepitación repentina provocada por un deslizamiento posterior de la cabeza glenohumeral, indica afectación del labrum posterior inferior y por tanto presencia de la estabilidad posterior inferior. En los estudios de imagen complementarios en una subluxación glenohumeral están las radiografías, que en estas son diferentes proyecciones en anteroposterior, lateral y en Y. Son fundamentales para visualizar la posición de la cabeza del húmero en relación con la cavidad glenoidea. Y se puede mostrar si hay un desplazamiento. En una resonancia magnética, proporciona imágenes detalladas de las estructuras blandas, incluidos los ligamentos, tendones y el labrum, lo que puede evaluar las lesiones asociadas y la estabilidad del hombro. En una tomografía computarizada, en algunos casos se utiliza para obtener imágenes más detalladas de las estructuras óseas y evaluar fracturas asociadas a complicaciones. Y en un ultrasonido puede ser útil para evaluar la estabilidad dinámica del hombro y visualizar estructuras blandas, aunque no es la primera opción para las subluxaciones. Y aquí podemos ver algunas imágenes en cómo se ve en la radiografía, en una resonancia magnética, en un TAC y en un ultrasonido. Diagnóstico diferencial y diagnóstico conclusivo de la subluxación glenohumeral. En los diagnósticos diferenciales podemos encontrar diversas patologías como la dislocación de hombro, tendinopatía del manguito rotador, lesiones del labrum, bursitis subaracromial, artritis, fracturas en el húmero, síndrome de pinzamiento, neuropatías o síndrome de inestabilidad multidireccional. El diagnóstico conclusivo consta de 6 fases. La primera es la historia clínica, donde se revisan los síntomas y los antecedentes de lesiones. La segunda es el examen físico con la evaluación de movilidad, fuerza y estabilidad, utilizando pruebas específicas como la de aprehensión. La tercera, radiografías, son imágenes en las proyecciones que ya se mencionaron anteriormente. Cuarto es la resonancia magnética. Esta es opcional. 5. Tomografía computarizada en casos específicos para evaluar estructuras óseas. Y por último, la evaluación funcional
para valorar la capacidad que tiene el paciente para realizar las actividades de la vida diaria. Es importante recordar que un diagnóstico se establece cuando los hallazgos clínicos y de imagen confirman la subluxación. Intervenciones quirúrgicas ortopédicas de la subluxación glenumeral. Reconstrucción del labrum. Es un procedimiento en donde se repara o reconstruye el labrum glenoideo para estabilizar la articulación y prevenir futuras subluxaciones. Capsulorráfica. Se realiza una reparación de la cápsula articular para aumentar la estabilidad del hombro. Intervenciones del túnel de Bristol. Se transfiere el tendón del músculo coracobráquico para estabilizar el hombro. Artroscopía. Es la técnica menos invasiva que permite visualizar y tratar lesiones dentro de la articulación como desgarros del labrum o problemas en los tendones. Y por último, el reemplazo articular. Esta es en caso de daño severo o degeneración de la articulación. Se puede considerar un reemplazo total del hombro. Fisioterapia basada en la evidencia. Se centra en mejorar la estabilidad, la fuerza y el rango de movimiento con algunos ejercicios como movimientos suaves que ayudan a restaurar la movilidad y la flexibilidad del hombro afectado. Ejercicios de fortalecimiento con ejercicios de resistencia que trabajan los músculos del hombro y mejoran su capacidad para soportar cargas. Y ejercicios de estabilidad con actividades que enfatizan el control y la estabilidad del hombro, ayudando a prevenir futuras lesiones. También hay ejercicios de fortalecimiento, son ejercicios isométricos que se utilizan al principio para activar los músculos sin mover la articulación, y fortalecimiento del manguito rotador con ejercicios específicos como rotaciones internas y externas para estabilizar la cabeza del húmero. Y por último, los estiramientos para mejorar la flexibilidad y el rango del movimiento, especialmente de los músculos y ligamentos alrededor del hombro. Hay un ejercicio para el fortalecimiento del rotador interno que consta de 6 fases. La primera es: comience atando una pieza de material elástico para ejercicio a la manija de una puerta. El punto número 2, párese o siéntese con el hombro relajado y el codo doblado a 90 grados. El brazo debe descansar cómodamente en su costado. Apriete una toalla enrollada entre el codo y el cuerpo por comodidad y para ayudarle a mantener el brazo al costado. Punto número 3, sostenga un extremo de la banda elástica con la mano del brazo adolorido. 4, gire el antebrazo hacia el cuerpo hasta que le toque el vientre. 5, durante este movimiento mantenga el codo y el brazo apretados firmemente contra la toalla enrollada o contra el costado del cuerpo. Y por último, repetir esto de 8 a 12 veces. Por último, tenemos otras técnicas de terapia manual. Son técnicas de movilización para mejorar la movilidad articular y reducir la rigidez. Tenemos entrenamiento de la propiocepción con ejercicios que mejoran la conciencia corporal y el control del hombro. Estos son cruciales para evitar futuras subluxaciones. Programas de rehabilitación funcional con ejercicios progresivos que simulan actividades diarias o deportivas para recuperar la funcionalidad del hombro. Y por último, la electroterapia, con técnicas como la estimulación eléctrica que son utilizadas para el control del dolor y mejorar el fortalecimiento muscular. Y al último, ahí están nuestras referencias. Gracias.